habíamos estado verificando anteriormente, nos habíamos quedado en la documentación del proyecto. Esta documentación en particular van a encontrar que es un poco más extensa de lo que han hecho hasta ahora, porque hace una diversificación sobre lo que es el proyecto per se y el tema del análisis, que lo profundiza un poco más. Tenemos el tipo de documentación que ya más o menos la habíamos visto anteriormente. Enfocada a los desarrolladores, usuarios y el tema del mantenimiento. Para los desarrolladores vamos a tener un documento de análisis y especificaciones de requerimiento. El diseño como tal, el plan de las pruebas y el aseguramiento de calidad. El plan de pruebas es el documento que habíamos hablado anteriormente, y aseguramiento de calidad es aquella matriz de la trazabilidad de requerimientos. Esa matriz les va a ayudar bastante porque bajo eso van a poder soportar un montón de procesos que se tienen que documentar para la aceptación de un software como tal. El contenido extendido del documento del análisis. Este va a realizar el estudio de los elementos necesarios que se ven involucrados en un sistema a desarrollar, cuyo resultado es la presentación de la propuesta de solución a una problemática específica y la especificación de los requerimientos. Este documento de análisis, recuerden que en alguna clase vimos la arquitectura propuesta y la corrección del diseño, ¿verdad? Este análisis debería de ser correspondiente y tomar en cuenta el último sprint para que ustedes tengan toda la documentación actualizada, incluyendo el backlog. De aquellas que sí se trabajaron, de aquellas que se sacaron y de las que surgieron, o ya sea por impedimentos, por issues o por nuevas redefiniciones. ¿Se acuerdan que les mostré el 830? Hace referencia a ese documento de análisis extendido, en el cual van a ver esto: introducción, objetivos, marco legal, análisis de la situación actual, la descripción y los diagramas de procesos principales, el planteamiento del problema, la solución propuesta, la especificación de requerimientos, cronograma de actividades y recomendaciones y bibliografía, ¿verdad? Esto, al ser una recopilación de lo que ya hicieron, básicamente esto va a ser una memoria de trabajo. En la especificación de requerimientos vamos a encontrar lo siguiente: el propósito, que obviamente es el objetivo principal del sistema que estamos desarrollando, el alcance del proyecto, la definición y acrónimos y abreviaturas, las referencias, la descripción general, la perspectiva del producto, las funciones del producto y las características del usuario. Características del usuario, estamos hablando de features, ¿verdad? O historias de usuario. Restricciones, políticas regulatorias, limitaciones de hardware, interfaces a otras aplicaciones, funciones de auditoría, lenguajes de programación,
suposiciones, dependencias, requisitos futuros, especificación de requerimientos, pero para nivel de interfaces externas, funciones, restricciones de diseño o atributos de calidad, requisitos de rendimiento, atributos del sistema y otros. ¿Está claro este tema? Estamos viendo únicamente la especificación de requerimientos. Sí se comprende. De acuerdo. El contenido mínimo del documento de análisis. Introducción, objetivos, descripción y diagramas de procesos principales, la solución propuesta, la especificación de requerimientos, recomendaciones, bibliografía y anexos. En la especificación de los requerimientos, en el punto 5, el alcance del proyecto es similar. La diferencia es que aquí vamos a meter la especificación del Product Backlog, de lo que en realidad terminó siendo. Las características del usuario, las restricciones, limitaciones de hardware, interfaces de otras y lenguajes de programación. Si verifican acá, es muy parecido al punto 8. Solo que esto extiende un poco más el análisis sobre lo que se hizo al final. Para la documentación del sistema se va a entregar esto. Como un compendio de lo que era el punto 8. En la documentación del sistema se tomó en base al IEEE 1016 en la revisión del 98, donde se expresa que él debe de contener el diseño de datos, el diseño de la arquitectura, diseño de la interfaz, diseño de los procedimientos, pueden especificar el BPMN ahí, si no tienen mayor documentación. Y lleva lo siguiente. La introducción, el diseño de los patrones arquitectónicos, el diseño UML, en los cuales se adiciona el de secuencia de estado, de actividad, de clases y de dominio. Estándares de diseño, diseño de interfaces, la disposición general, diagrama de navegabilidad, el diseño de interfaces de entrada, salida y interfaces de proceso. El diseño de la base de datos, el entidad de relación, el lógico, el físico, el diccionario de datos, diseño de la seguridad, el software de desarrollo, sistema operativo, control de versiones, versiones del software que se ha utilizado. Para el mantenimiento vamos a tener el manual técnico, la guía de capacitación, el manual de implementación, la instalación y la configuración. En el manual de instalación, ustedes tienen que, como por objetivo, detallar aquella instalación del sistema desarrollado junto con todas las configuraciones,
rutinas, comandos o paquetes que se deben de configurar para que se utilice el sistema. Debe contener como corroborar que la instalación se ha realizado correctamente. Esto puede ser algún problema que si, esto también ustedes deberían de especificarlo, si es necesario la instalación de un servidor nuevo o si se puede hacer en alguna instancia de Docker o si ustedes ya van a tener algún tema relacionado de imagen, que creo que sería lo más recomendable en su caso para poder instalar el servidor como tal. Para aquellos que no lo hayan hecho dockerizado, puede ser que se le extienda bastante este manual de instalación, porque tiene que ver el tema del servidor de aplicaciones, el servidor de base, sistema operativo, dependiendo si van a virtualizar no en Docker, sino en VMware, en Hyper-V o como ustedes le quieran dar el análisis técnico como para poder instalarlo. Me voy por el hecho de imágenes porque a esas alturas creo que es mucho más fácil entregar una imagen y ver un virtualizador con las configuraciones ya hechas. Obviamente, para eso también se deben de crear los volúmenes necesarios y las imágenes requeridas de los sistemas que ustedes han realizado. El contenido del manual de instalación debe de tener la configuración del servidor, los requerimientos mínimos de hardware en producción. Recuerden que no es lo mismo decir requerimientos mínimos de hardware de un servidor en desarrollo que el de producción. Versiones de software para ser utilizados, los requisitos previos de la instalación, si son necesarios, la instalación del sistema y la verificación del proceso de instalación. Ya acá ya tenemos bastante contenido con lo que ustedes deberían de trabajar. Las configuraciones de máquinas de clientes, requerimientos mínimos de hardware, versiones de software a ser utilizados, proceso de desinstalación, prerequisitos, recomendaciones para la desinstalación y el procedimiento de desinstalación como tal. Al hablar de documentación, esto es bastante extenso. Tendrían que darse el tiempo para poder analizar cada uno de estos. Y cualquier duda que les vaya surgiendo, pues las iremos viendo conforme ustedes vayan desarrollando la documentación. ¿Alguna pregunta de momento? Si no, continuemos. ¿Alguien tuvo algún problema para la entrega del segundo sprint? Igual tenemos que hacer la programación de las defensas.
de este segundo sprint. Voy a tomar Entonces quiere decir, ingeniero, que para el tercer sprint también tendríamos defensas. Sí. Ok, gracias. Regálame un momento, por favor. La idea es que le demos continuidad a todo lo que veníamos haciendo. Espero esta semana programarles algo que esté un poco más holgado en sus calendarios. La idea era haberlo hecho de inmediato, pero con el tema que ustedes tienen de ingeniería de software, se les va a complicar un poco más. Quiero ver. Vamos a continuar con más de la documentación a presentar. Todos estos temas los voy a ir subiendo lo más pronto posible, las separatas, que es lo que más nos interesa. Los videos siempre les van a ir quedando. Siempre viendo el tema de la documentación del software, vamos a continuar viendo el tema de los manuales, ahora correspondiente al tema del manual técnico. Debe ser una guía para el mantenimiento del sistema que se desarrollará orientado al equipo del área de análisis y desarrollo de una organización. Facilitará la modificación de los códigos fuentes y explicar cómo agregar nuevas funcionalidades. Además de tener la explicación de las funciones principales, manejo de los dispositivos o de librerías especiales o customizadas que ustedes hayan desarrollado. ¿Qué debe de incluir? Librerías. Si ustedes ocuparon un framework o alguna modificación específica de esa, del framework que ocuparon, ahí deberían de especificarlo. Agregar o modificar una nueva funcionalidad dentro del menú. Esto pensado por aquellas configuraciones en seguridad y obviamente al agregar o quitar cualquier opción dentro de la aplicación. Agregar o modificar un reporte en el sistema. Uso de ventanas modales. El mapeo de las entidades si se utiliza un framework en específico. Cambiar las validaciones. La personalización de los elementos de los formularios, por ejemplo, como agregar máscaras, como agregar elementos calendarios, como editar los elementos del mismo tipo, cómo poner los placeholders, cómo editar la forma del sistema, la creación de consultas nativas de SQL o con el lenguaje propio del framework, la generación de las vistas de excepciones, cómo agregar nuevas rutas al sistema y el control de auditoría. Por ejemplo, función tal, objetivo, función que se utiliza para permitir solo letras y un solo espacio.
quitando tilde y diéresis, etcétera. Ubicación. Y ahí tienen una ruta de la fuente en la cual se ha especificado la función que se está detallando. Obviamente no queremos todas las funciones, sino las esenciales, de las cuales también vamos a irlas discutiendo posteriormente. O sea que todas aquellas funciones que tienen que ver con prácticamente la configuración del sistema no se tendrían que incluir. Si estas representan algún tipo de funcionalidad especial que vean que impacta a más de un módulo, que sean generalizadas para todo el uso del sistema, sí deberían de incluirlas. Y obviamente el código. Se aplica a los elementos input que tengan la clase limpiar al momento de dejar el foco del elemento. Y ahí está un ejemplo donde se está haciendo la llamada a la función como tal. Por ejemplo, esta otra, para verificar qué eventos. Función como permite obtener los eventos del médico o procedimiento que haya sido configurado para un rango de fechas, por ejemplo. Parámetros de entrada, algunas notaciones en las cuales ustedes deberían de mandar la información o qué es lo que se espera de parte de la función, lo que es requerido, ¿no? Y su valor por defecto. Esta es una especificación, una forma de especificación de la función. Y el valor de retorno. Esto es un arrival. Según el plan de capacitación, pasándonos a otro tema, no sé si les queda alguna duda sobre alguna de las funciones especiales que se han utilizado, como por ejemplo de letras a números, por ejemplo, de número a letras, funciones como la obtención de las URLs que se están necesitando para la configuración de un menú en específico. Todo eso debería de estar por acá. O si le están haciendo de alguna forma algún bypass sobre el tema de los permisos, cómo se está realizando, debería de quedar acá. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al plan de capacitación. Esto lo voy viendo de una forma un poco superflua por el hecho de que tengo entendido de que ustedes ya tienen conocimiento del contenido de estos materiales, ¿verdad? Y como no es la primera vez ni el único software que han documentado,
entendería yo que ya tienen experiencia en esto. Creo que no, ingeniero. Al menos de esa manera no. Nunca nos habían solicitado. Lo que pasa es que este ya es una entrega de software completa. No es, esta es la documentación de un proyecto completo. No es una entrega parcial o solo la verificación de una parte de la codificación que ustedes han hecho. La idea es de que todo el diseño que ustedes hayan desarrollado quede documentado. Por el mismo hecho de que no saben si alguno de sus compañeros se quedarán trabajando viendo estos tipos de sistemas o posteriormente habrán otras personas que vengan a darle mantenimiento a este tipo de herramientas. Más o menos esto es lo que se les estaría pidiendo a ustedes en la tesis. Todos estos manuales y todos estos documentos. Este es un gran acercamiento de lo que ustedes van a estar haciendo. La diferencia es que en ese momento no van a tener ningún tipo de asistencia más que la de su asesor y el lector de la tesis, pues les pueden dar algunos consejos respecto a qué ejecutar o qué documentar, sobre qué pasos, pero ustedes deberían de tener la libertad de poder escoger qué tipo de metodología en el manejo de proyectos van a implementar. Para el plan de capacitación debe contener el presupuesto de la capacitación como tal, elaborar los recursos didácticos a desarrollar, el cronograma de ejecución de actividades y seleccionar participantes. Para esto hay varias técnicas y podría detenerme en un par para decirles a ustedes, por ejemplo, si tienen seccionado por niveles de personas o que el grupo sea demasiado pequeño, elaborar una única capacitación grupal en la cual las funciones generales se les da a todas las personas y que vayan especificando cierto tipo de contenido para las personas que sean las que van a estar en la operación del sistema, ya sea del departamento de informática o algún funcional que se utilice como configurador del mismo. Mientras tanto, con una o dos capacitaciones debería de ser suficiente. ¿Por qué? Porque ahí ya pueden agrupar a bastantes personas y poderle brindar el contenido necesario para que ellas puedan desarrollar sus operaciones como tal. Aquí les puede servir los diagramas de flujo en los cuales ustedes les puedan dar o expresar a los usuarios quién hace qué operación dentro del sistema y qué es lo que se espera de cada uno de los procesos dentro del mismo. La idea es que ellos tengan claro quién hace qué cosa dentro del sistema, bajo qué rol. Y obviamente haciendo énfasis en la selección de los participantes, pues porque eso es lo que nos va a ayudar a poder identificar el contenido de cada una de esas sesiones. Porque no es lo mismo que ustedes vayan orientando una sesión
de usuario final a la persona que lo va a utilizar diariamente que a la persona que lo va a configurar inicialmente o que va a estar viendo, velando la operación del software. Deben de seleccionar el equipo de capacitación, aquellas personas que puedan resolverle las dudas, por lo menos a nivel de navegabilidad. Y que tengan en cierta medida un alto nivel de tacto con los usuarios. Definir cómo se medirá lo aprendido. Aquí ustedes pueden determinarlo por medio de encuestas si quieren. O pasar algún examen general de la aplicación. Hay varios métodos en los cuales ustedes pueden recabar información de esto. El material didáctico, siempre el BPMN de la situación propuesta para que sea una guía a seguir. Realizar la muestra del sistema y siempre realizar una práctica. Hacer referencia siempre al manual de usuario para más detalle. Esto les ayuda a cortar los temas que podrían profundizar de forma escrita en el manual de usuario. Y les acorta el tiempo de la capacitación, obviamente, ¿verdad? ¿Qué debería de incluir el presupuesto? La reproducción del material didáctico, el alquiler de equipos si es necesario, alquiler de local, alimentación y cantidad de personas a capacitar. Todo esto va a depender del alcance que cada uno de sus sistemas tenga, ¿verdad? Manuales más utilizados. Aquí podemos tener el documento de análisis y determinación de requerimientos, el documento de diseño del sistema, el manual de usuario, el técnico, el documento de pruebas y el manual de instalación. Si ustedes ocupan artículos científicos que se vayan a abordar, esta sección es para eso en específico. En algún momento, si ustedes hacen un software para un fin en los cuales están determinando una hipótesis, pues deberían de abordar este tipo de hitos dentro de ese paper. La etapa final de una investigación científica o proyecto es comunicar los resultados de una manera clara, concisa y correcta. Es un resumen del proyecto realizado que debe expresarse en imágenes, cuadros y conclusiones. El escritor del artículo tiene que tener una gran capacidad de análisis para expresar de manera resumida lo que se ha desarrollado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno de los papers que se han generado aquí en El Salvador. No, ingeniero. Estas son pequeñas investigaciones que se hacen de parte de, ya sea de compañeros de grado o que ya hayan cursado su posgrado y que buscan establecer ciertas reglas o ciertas hipótesis en el estudio de algún fenómeno en particular. Por eso acá hace énfasis en el poder expresar de una forma resumida, ya que posteriormente a todo esto, a toda la realización del proyecto, se busca
la validación o negación de una hipótesis en la cual ustedes puedan cimentar una investigación, como por ejemplo la implementación de Scrum como marco de trabajo sobre proyectos de énfasis social. Ese sería un muy buen tema de investigación, desarrollándolo a partir de un software que controle las etapas y actividades que se hacen en Scrum. Ustedes en ese caso hipotético deberían de implementar dicho software en una o varias ONGs en las cuales podrían determinar si este marco de trabajo con un software especializado puede tener alguna correlación o impacto en la implementación de programas sociales. Por ejemplo, hay algunas organizaciones de las que ellos no tienen un marco de trabajo regulado. Y eso dificulta mucho en cuanto a la verificación de los bienes o de la trazabilidad de las donaciones que vienen desde el exterior. Pueden implementarlo de una o varias ONGs una vez desarrollado y verificar la eficacia en cuanto a la efectividad de la ayuda o qué número de personas se vieron beneficiadas previo al uso estándar de un framework de trabajo en proyectos y posterior a la implementación del mismo, ¿verdad? Esa es una hipótesis en la cual cualquier línea de investigación podría ser interesante, pues, porque al final la idea de cada una de estas investigaciones es dotar a las personas o a los compañeros, ya sea de grado, pregrado o posgrado, alguna luz sobre nuevas investigaciones que se hagan. De eso más o menos se trata ya las investigaciones que se requieren para el máster. Establecer hipótesis y poder validarlas o confrontarlas con el análisis de este tipo de proyectos. El resultado de todos estos proyectos, de toda la documentación que hemos venido hablando, son estos artículos científicos, donde ya se expresa el resultado de lo que se ha estado trabajando, de meses a años. En formato APA, no más de 20 páginas. Tamaño carta, todos los márgenes a 2.5 y el izquierdo a 3. El interlineado 1.15 y el encabezado del artículo en negrita y todo en mayúscula. ¿Qué tiene? Pues el título, autor, el abstract, que es el resumen de todo lo que se va a expresar, la introducción, metodología, los resultados, alguna discusión, tablas y figuras, conclusión, bibliografía o referencias. Esto por lo general se presenta en párrafos pequeños de unos 20 a 30 líneas por párrafo en doble columna, en la cual ustedes pueden pueden investigar incluso algunos papers de la IEEE de aquí de El Salvador
para tomar un ejemplo de ellos. Este es uno. Nombre del sistema informático, integrante, la institución, correos, el abstract, las palabras clave. Acá no se ve con el formato real, pero es el inicio de todo documento de investigación. Introducción, metodología, los alcances, roles del sistema, diseño del sistema, conclusiones y recomendaciones. Obviamente esto es ni el 5% de todo lo que se les ha solicitado, pero es una tarea bastante interesante el poder hacer la abstracción de todo el proyecto. Tiempo gramatical en que se debe de escribir, esto es interesante. Cada manual tiene un objetivo específico y un recurso manual que está dirigido y siempre se debe tener en cuenta a la hora de realizar la redacción. Debe cumplir con la estructura básica del documento. Y a continuación les diré qué es lo que vamos a estar entregando al final de todo el proyecto. Documentación de análisis y determinación de requerimientos, el 10%. Documentación del diseño del sistema, el 10%. Manual de usuario, 25%. Manual técnico, 25%. Manual de instalación, 10%. Y los videotutoriales, 20%. Más o menos esa es la estructura que vamos a tomar en cuenta para la documentación del proyecto final. Esto sin contar el Sprint 3, ¿verdad? Que es independiente a esta documentación. O sea que adicionalmente al sprint que 3, sí, va a hacer falta el plan de pruebas y va a hacer falta este documento. Ingeniero, solo para confirmar, ¿es un solo documento con todos esos o son diferentes documentos separaditos? Deberían de ser documentos separados, pero vamos a hacerlo en un solo. Ok, En gracias. uno solo para no estar manejando demasiada documentación. ¿Y el manual técnico cuál es? El que acabamos de discutir. Gracias. Sobre las funciones, la esquematización de cómo está instalado. El tema para poder darle a operaciones la idea básica para poder darle mantenimiento al sistema, como a dónde están instalados los volúmenes de base de datos, qué tipo de base de datos y todo lo demás. Ya. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo me voy a quedar hasta acá. Esperaría subirles ya las separatas antes del miércoles para que ya todos tengan
la documentación que hemos estado revisando. Y posteriormente les voy a dar fechas para la entrega de estas cosas. Creo que ya estaba en el documento del programa, pero déjenme ver si puedo cotejar un poco las entregas, porque obviamente ustedes también tienen las demás materias pendientes, ¿verdad? Sí, ingeniero, muchas gracias por la consideración. Bueno, cualquier cosa nos estamos escribiendo. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches.